Sin duda, muchas gracias el privilegio de poder invitarnos a compartir un poquito. Me platicaba un poquito del reto a Aarón, de lo que querían compartir el día de hoy, y espero tratar en todo momento, por favor, en lo que le compartimos a cada uno de los temas, si hubiera alguna duda o algo en particular, lo puedan de una vez expresar y tratar de aclarar. Es un poco complicado cuando a mí me invitan a trabajar a Ucali. Me invitan a trabajar al departamento yo tradicionalmente venía de recursos humanos, salud, y me invitan a trabajar al departamento de capital humano. Y a partir de ahí empecé a entender que había un concepto muy diferente con respecto a qué esperar y qué hacer y cómo valorar el talento. Y yo creo que sin duda las decisiones que se deban de tomar respecto al talento determinan mucho el éxito o no éxito de una compañía. Veía aquí aprovechando el viaje, vi un TikTok, que ahora es la comunicación de aprendizaje de todos, de la que más hemos aprendido, pero en esa información que me llegó, había una entrevista que le hacían a este hombre, Rodrigo Herrera, el tiburón, y él decía que la posición más importante era la de recursos humanos. Mi primera intención fue mandársela a mi jefe. Esa fue mi primera intención. Pero él tenía un punto importante. Yo creo que por eso es importante que todos de alguna manera hacemos la función de recursos humanos. Porque él decía que en recursos humanos recae mucho la responsabilidad del talento que atraes. Y si la persona hace esa función, tú tienes una garantía de que pudieras tener una mayor posibilidad de éxito. Claro, hay factores externos, pero al final lo más importante es que pusiste a las personas adecuadas en el momento adecuado, en la posición adecuada. La primera vez que... Perdóname, yo le muevo, ¿verdad? Sí, ahí está. Para abajo, muy bien. Entonces, les decía que la primera vez que yo escuché la palabra Dream Team, a los que son un poquito más de mi generación, que teníamos a lo mejor 3 o 5 años, en el 92, más o menos, escuchamos hablar mucho del Dream Team, que venía un tema del equipo de ensueño de baloncesto. Hay una historia para los que son más jovencitos, que en los Juegos Olímpicos del 92 no había, no le daban chance a Estados Unidos de participar con sus jugadores de NBA. Y no le daban oportunidad porque, dicen en mi pueblo, estaba bien robado, ¿no? Tenían mucha capacidad. Entonces, en ese momento, le fue muy mal a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Seúl, 88, y pone un recurso para tratar de cambiar esta situación. Sacó el bronce, estaba muy dolido porque tenía la mejor liga del mundo y pujó para tratar de cambiar. En el 89, la FIBA, es como la FIFA pero el baloncesto, le autoriza que pudiera participar ahora sí con jugadores profesionales en los Juegos Olímpicos. Y en ese momento empieza todo. En ese momento empieza todo porque este Dream Team tiene muchas características muy importantes. El famoso Michael Jordan, que algunos no lo vieron jugar en vivo, el famoso Magic Johnson, Patrick Ewing, David Robinson, Scottie Pippen, etcétera, etcétera. Ahí les compartimos la presentación. Viene toda una situación que empieza a pasar desde 1989, antes de los Juegos Olímpicos. Y muchas de esas cosas a mí me parece que son muy rescatables para aprender esta mañana, que las he tenido que vivir y las he tenido que aprender. Por otro lado, imagínense ustedes qué tan de ensueño no era ese equipo que ganaba sus partidos por arriba de 30 puntos. El mínimo fue de 30 puntos, los demás eran hasta 40. Y lo que más valoraban sus equipos contrincantes, obviamente no eran los puntos, era que al final podían pedirle una playera a sus ídolos, ¿no? Por otro lado, fíjese lo importante que ellos tenían, la importancia de tener talento. Ellos eran capaces de al medio tiempo meter a los otros jugadores completamente nuevos. Estaban jugando en la cancha los 5 o los 6 que están intercambiándose, etcétera, pero cambiaban el equipo completamente. ¿Y qué pasaba? Jugaba exactamente igual el rendimiento. Claro, ellos eran súper poderosos, dijéramoslo así, pero al final es muy importante entender que siempre que tengas talento también en banca, es muy importante saber que puedes contar con ellos, porque se te puede ofrecer simplemente por eso. Y por último, el último comentario que les haría es, a veces creemos
que los líderes son los que son lo que nosotros vemos. Dicen hoy en las prepas, son los popus, ¿verdad? Los populares son los mejores. No siempre los populares son los mejores. Había dos peleándose el liderazgo. Michael Jordan y el Magic Johnson, pero peleándoselo. ¿Y quién cree que fue el MVP de esos Juegos Olímpicos? Charles Barkley. Ninguno de ellos dos. ¿Qué pasó? Al final, ellos como líderes también entendían que no necesariamente eran lo más importante, sino que el equipo era lo más importante. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien. Esta es una definición que me nace un poco de la experiencia, tratar de ayudarles a comprender. Y es que es muy importante entender que el talento se conforma primero de individuos, ¿verdad? Platicaba con mi coach en la mañana y me decía que hay que cuidar y entender que el talento no solo se debe ver como forma colectiva, sino también de manera individual. Entonces, y eso tiene mucho sentido. Y al verlo de manera individual, tenemos que evaluar que nuestro talento deba tener, sobre todo, en tres aspectos evaluar. Uno es en el tema de personas, sí, tema de valores, sí, tema de temperamento, sí, tema de personalidad o carácter que forja, pero todo eso que mide la IE, la inteligencia emocional, ¿no? Eso tiene que ver mucho con el ser. Después viene la parte del expertise, es decir, la experiencia que tiene, los conocimientos que desarrolla, las habilidades, las competencias, y eso tiene que ver con lo que evaluamos habitualmente más como coeficiente intelectual, ¿no? Pero la disciplina siempre me la ponen dentro de la persona y yo creo que es un tema separado. ¿Y por qué separado? Porque tiene más que ver con el hacer que con el ser. Es decir, podemos ser nosotros personas que nos gusta mucho ver las cosas de manera ordenada, pero podemos no ser disciplinados. Podemos querer tener nuestro, ¿cómo se llama? Nuestro closet por orden de colores, porque va a venir, nos van a venir a auditar si no los ponemos de colores. Bueno, si eso es lo que queremos, al final del día estamos siendo ordenados, pero no necesariamente disciplinados. No sé si me explique. La diferencia es bien sencilla, Cristiano Ronaldo y Messi. Para mí, en lo personal, yo veo mucho talento nato en Messi, pero veo un desarrollo muy, muy notable que tiene Cristiano Ronaldo, porque es el que llega 2 horas antes del entrenamiento y el que se va 2 horas después. Y tiene su premio también. Sin embargo, tenemos que desarrollar los tres para poder llegar a tener ese equilibrio en el talento. Más o menos sí. Ser y hacer. Vámonos a la que sigue. Si tuvieran ustedes la oportunidad de escoger al mejor talento, ¿sí los contratas o no? La siguiente pregunta, o probablemente pregunte, bueno, está bien, sí los contrato, pero ¿cómo lo consigo? ¿O cómo lo desarrollo? ¿Cómo debemos de buscarlos? ¿Qué debemos de buscar en ellos? De aquí un poco de las sugerencias. Hablemos primero del tema de la sinergia y la expertise y la actitud completamente. Discutía con otro de los asesores, que hoy no pudo estar en la reunión, tenía un compromiso, y él me decía que estaba muy, muy entusiasmado de decir que no debiéramos decir que el binomio del talento es considerar las dos cosas. Porque él decía, es que el binomio parece muy complejo. Luego nos aturden las matemáticas, ¿no? Pero él decía, y creo que tenía con justa razón, que lo mejor es decirle sinergia. ¿Por qué? Porque ambas tienen que sumar a la persona. Yo quisiera hablar de 4 aspectos de esa sinergia. Cuando vamos a buscar un talento, es importante que si vamos a hacer un proyecto como tal, a lo mejor nuevo que no sabemos, tiene que tener la competencia, tiene que tener la habilidad técnica, tiene que tener lo que nosotros estamos buscando. ¿Estamos cambiando de producto? Pues busquemos a alguien que le sepa ese producto si no tengo a nadie adentro. Oye, estamos cambiando de segmento, que también es otra telenovela. No todos los segmentos se comportan iguales. Para los comerciales, seguramente me darán la razón. Entonces, no decía un gerente que lo regañaba mucho uno de sus asesores porque él tenía mucha experiencia de vender motos. Entonces, llega a un área de ventas y le dicen, oye, no es lo mismo vender lotes que vender motos. ¿Y qué creen? También tiene sentido eso. Tiene que tener la habilidad. Al final, si no, no puedes tener una solución efectiva. Segundo punto, tenemos que buscar a la gente que le guste pensar en el cliente.
¿ok? No importa qué área es, sobre todo en la parte, y sobre todo los técnicos, ¿verdad? Veo a mis amigos de sistemas de CAPI, la verdad es que son perfiles, los programadores son perfiles muy especializados y perfiles que a lo mejor pues, están mejor, más puestos en los temas de hacer su parte técnica y desarrollar y no necesariamente convivir, ¿verdad? Entonces, a veces esos perfiles técnicos, si podemos ayudarlos a que entiendan al cliente, van a ser un boom para ellos dirigir un proyecto, por ejemplo. Es una cualidad que le vas a pedir a un líder de proyecto. Es decir, que pueda tener una interacción. Entonces, me robo 30 segundos y les explico un ejemplo. Yo les hago la pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen que, por ejemplo, el área de compras deba pensar en el cliente? ¿Sí o no? ¿Ustedes creen que compras, se valga que compras te diga, oye, si no llegaron a las ventas, ese no es mi área de responsabilidad? ¿Por qué no? Está muy sencillo. El de compras, si compra caro, hace que el precio aumente. Si el precio aumenta, no está tan sencillo de vender. El de diseño, a veces me pasa con los de diseño. Otros casos, en otras empresas, no se preocupen. En otras empresas. Oye, es que yo tampoco tengo la responsabilidad de los cierres de venta. Pero ¿qué pasa si diseñan un producto que se vende solo? Pues van a aumentar las ventas. ¿Qué pasa si no le ponen atención a ciertas cosas o detalles? ¿Cómo sufren los comerciales cuando no le dan los detalles? ¿Cierto o no es cierto? Sin duda. Tercer aspecto a considerar, no por ello menos importante. Cuando la persona tiene la actitud correcta, sin duda va a poder promover su desarrollo personal y profesional, pero también el de los demás. Si te agarras a un experto que no quiere compartir nada, pues no te va a solucionar mucho la cosa en una trayectoria de largo plazo. Claro, también lo necesitamos, no digo que no, pero sí es muy importante que puedas tener esa combinación en esos perfiles que saben mucho, los perfiles que quieren ayudar a que crezcan, los perfiles que quieren ayudar a desarrollar. Finalmente, esta sinergia o esta juntar ambos temas, experticia y actitud, definitivamente hacen que pueda producirse la magia en los diferentes áreas. Más adelante hablo de un tema comercial para que les pueda un poquito ayudar a visualizar. El expertise sin duda abre puertas, pero la actitud sin duda te va a permitir atravesarlas con éxito. Todos tenemos un cliente, todos tenemos a alguien a quien apoyar, todos tenemos a alguien a quien vamos a darle un servicio. Entonces, al final, si la persona que no entiende cómo impacta las ventas, no se da cuenta de ese impacto, va a batallar en entender cómo siquiera es el negocio. Es nuestra responsabilidad también ayudar a la gente a que entienda cuáles son cómo funciona nuestro negocio, ¿no? Muy bien, ¿dudas o preguntas hasta aquí? ¿Más o menos muy bien? Se valen quejas, ¿eh? Bueno, esa es mejor al QR, mejor. Muy bien. ¿Qué debemos de buscar en el talento exitoso? Miren, estuve revisando muchos estudios, y luego lo aterricé mucho a lo que yo tuviera que haber aprendido. Y encontré estas 6 cualidades que hoy estamos careciendo mucho en las empresas. Punto número 1. Fíjense, el Harvard Business School coincide con estas y con otras más, pero yo creo que estas 6 son muy críticas. Cuando busquemos talento, número 1, pensemos en el manejo de complejidad. ¿Qué significa esto? Alguna vez, estudiando la maestría, uno de los maestros increíblemente, que más me dio la oportunidad de aprender, fue mi maestro de matemáticas. Mi maestro de matemáticas, él me dio, yo creo, quizá el aprendizaje de vida que la maestría me dio. Bueno, ¿por qué el de matemáticas si tú estás en RH? Fíjate lo que me decía. Él traía su onda del trinomio cuadrado perfecto y esas ondas, muy locochonas, dicen por ahí. Y yo algunas cosas, digo, me encantaban. A mí me encanta mucho el tema de las matemáticas. Pero él decía que para poder solucionar un problema, primero hay que definirlo. Ningún problema se soluciona si no lo entiendes. Y eso incluso habla en la vida misma. Entonces, hoy las personas no estamos tan, ¿cómo les diré?, familiarizadas con entender lo complejo de los procesos o de los retos que tenemos. Entonces, tenemos que buscar a esas personas que les guste buscar esa complejidad
y que sepan manejarlo. Decía un muy buen amigo, director también de uno de los negocios que he podido colaborar, decía, ¿a los cuantos no se resigna la gente? Oye, es que ¿sabes qué? Que fui a hacer esto, pero me dijeron que no. Y ya tiene 2 semanas y no ha avanzado. Oye, ¿qué pasó? Es que me dijeron que no. Ah, entonces se resignó y no dio el siguiente paso. ¿Por qué? Porque no está acostumbrado a manejar lo que pueda ser complejo. Entonces, de repente, y sin hablar de ningún área o nivel, nos puede pasar porque no estamos preparados, porque no estábamos concientizados de que la complejidad es parte de lo que tenemos que entender a solucionar los problemas. 2, mentalidad holística, mentalidad de proceso. Hablaba con un director general, he tenido por ahí la oportunidad de platicar con algunos y él me platicaba de una situación muy particular con un talento de gente de alto potencial. Tiene en la misma posición a 2 personas, una persona con muy alto potencial y una persona que tuvimos que contratar en ese momento. Y lo que él decía es, la diferencia entre a veces esas posiciones es que, oye, pues a lo mejor el que estaba adentro va desarrollándose mucho y tú vas adelantándote a muchas cosas y la persona comprende mucho el negocio, etcétera, etcétera. Llega el nuevo, tarda en adaptarse, pero más allá de tardarse en adaptar, no necesariamente se ha detenido a entender el negocio. Si nosotros no comunicamos cómo funciona, a veces las personas no avanzan en esa posición. Entonces es importante que nosotros también busquemos en las personas que tengan esa capacidad de ver holísticamente, que vean a la empresa completa, que vean al proceso. Sé que no es sencillo y sé que a lo mejor estamos pensando, no, es que lo que quieres es, ¿cómo se llama? Bueno, bonito y barato. Entonces, lo más importante para mí es que nosotros pensemos que esto sí se necesita, porque eventualmente la persona tendrá que resolver problemas incluso de procesos. Número 3, actuar estratégicamente. ¿Qué significa esto? Tener plan B. Si en un momento determinado te pasa algo, pues ya viste que hay un plan B, hay un plan C. Yo les pregunto a los que están en el tema inmobiliario, ¿cuántas situaciones no previstas pueden salirte para arrancar un proyecto? Todas. No tiene un número, es infinito. Y más si aparte cambian procesos o cambian la ley o cambian de gobernantes o cambian de... Hay 50 temas que te pueden afectar. Peor si cambia el mercado, ¿no? Entonces, el actuar estratégicamente, es decir, es aquella persona que, oye, sabe que se le puede complicar la situación, pero ya llega a platicar, oye, no se pudo, pero podemos hacer B, C y D. El A, de plano, tenemos que cambiar. Ese es pensar, o actuar, mejor dicho, estratégicamente, no solo pensar. El siguiente punto está muy interesante, que es el de innovar. He aprendido también que luego los que somos old school nos resistimos al cambio, ¿verdad? Pero he aprendido que es muy importante tener una mezcla con los más jóvenes. Los más jóvenes llegan a tener una visión más fresca o sobre todo se les ocurre más soluciones. Pero si el que se le ocurre la solución tiene la experiencia del que más sabe, seguramente esa fórmula puede hacer que se puedan innovar procesos, productos, proyectos. Me platicaba una persona que estaba un poco sorprendida, pero trató de disimularlo lo más que pudo. Llegó un chico que quería una carta de recomendación y le dijo, oye, ¿sabes qué? Que ahorita me urge, tú me la pudieras hacer, tú me puedes recomendar por un tema de prácticas, algo así. Y dice, sí, claro, con todo gusto, pero como tratando de hacerlo batallar, pero dámela tú y yo la leo y la firmo, ¿no? La persona tratando de hacer, claro, cómo no, con todo gusto. Se mete el ChatGPT. En 2 minutos se la dio y hasta mejor redactada de lo que hubiera hecho la profesional. Y le dice a la profesional, la hago por ChatGPT, mira, me salió este resultado. Y dice, sí, claro, ChatGPT. No sabía la persona que eso podía ser esa herramienta. Entonces, a veces, juntarnos con la generación y nosotros decirle que podemos ayudar como expertos puede ayudarles mucho. Siguiente punto, la integridad y determinación. Este tema voy a ahondarlo más en los siguientes apartados, pero tiene mucho que ver con que las personas no solo hagan las cosas íntegramente o éticamente, sino también que sean muy determinantes para poder tolerarlo o no tolerarlo. Desafortunadamente, es muy fácil encontrar malas prácticas que no van a beneficiar al negocio.
prácticas que en un momento determinado, a largo plazo, no te permiten poder seguir teniendo crecimiento. Por ahí hay unos libros, por cierto, ahí te los dejé de este lado. Hay algunos libros que trajimos, solo están pendientes 2 para el lunes, tú apúntamelos y yo te los mando. Pero uno de los libros habla de historias ciudadanas. Hay una fundación que se llama Líderes Ciudadanos que habla de los temas de la legalidad. No se quiso llamar líderes en contra de la corrupción, más bien a favor de la legalidad, que eso es lo correcto. Pensar positivamente y no de la parte negativa. Entonces, por ahí vienen algunas historias importantes de diferentes industrias, de diferentes aspectos, incluso hasta gubernamentales, en donde se habla de los tratos en este tema ético y qué se puede hacer en algunos casos. Finalmente, si quieres encontrar el mejor talento, hay 2 cualidades que yo me quiero detener, en particular, en decirles que no pueden negociar en buscar. Número 1, hablemos de la adaptabilidad. Platicaba con Valois, director de unidad de negocio de Orange. Ya tiene 10 años y me dará o no la razón, sin duda, Valois, en que por allá del 2008 sufrimos en México el catarro que le dio a Estados Unidos, la famosa efecto subprime, recordarán. Cuando nos pega el subprime, muchos inmobiliarios nos pegó en algún sentido, tuvimos que reducir operación, tuvimos que ajustarnos, tuvimos que revisar cómo organizarnos. Pero también nos dimos cuenta que en el mundo muchas empresas también tuvieron que reducirse por más gigantes que eran. ¿Qué les pasó o qué nos pasó? ¿Quiénes pudieron sobrevivir? Hablábamos nosotros de que small is beautiful. Entre más pequeños éramos, más fácil podíamos movernos. Realmente no era por ser pequeños, sino porque teníamos la agilidad de adaptarnos. Eso era lo más importante. Para sobrevivir era importante saber adaptarnos. Hay gente que no le gusta tanto cambiar. Es más, ni de zapatos. Entonces, yo lo que diría es, tenemos que trabajar mucho con que la gente sepa que tenemos que tener esa habilidad para poder seguir viviendo, sobreviviendo. El segundo punto, está más tremendo. Nunca me había tocado, tengo 30 años, yo salí del kinder y empecé en recursos humanos. Tengo 30 años en recursos humanos. Sí, desde bien chiquitito, desde bien chiquitito. Y nunca me ha pasado hasta este año, que por primera vez en mi función llegar a haber renuncias por exceso de trabajo. O sea, la gente sentía que es exceso de trabajo. El primer punto es, oye, tenemos que revisarlo. Algo estamos haciendo. Y nos dimos cuenta que en esa posición hay 7 personas igualmente. Y la posición no necesariamente estaba sobrecargada. ¿Qué termina pasando? Aspectos comunes de estas personas. Número 1, eran gente que no rebasaban los 30 años. Era gente que tenía muchos problemas incluso personales. Al final, la capacidad de resiliencia ha sido perdida en algún sentido. No está tan sencillo que las personas de cada golpe o de cada necesidad se levanten y vuelvan a seguirle hacia adelante. Entonces, esa mentalidad de decir, no, mejor ya no quiero, mami, ya, ayúdame, ya no quiero estar. Ese tipo de cosas, pues bueno, la verdad es que al final limitan el talento. ¿Por qué? Porque no tuvieron esa capacidad de reponerse. ¿Más o menos voy bien? ¿Dudas o preguntas? ¿Algún chisme, trauma? Al final, ese sí es terapia particular, ¿no? Muy bien. Miren, iba a hablar un poquito en específico de la parte de la integridad. Yo sí creo que es importantísimo buscar en las personas que tengan esa integridad. No sé si ustedes sabían, pero hay exámenes de confiabilidad. No solo el polígrafo, porque todos queremos, no, así que la policía y el FBI. No. Hay exámenes de confiabilidad que miden, entre otras cosas, qué tan confiable es la persona para poder conducirse en una función. Además, también habla mucho del sentido de responsabilidad, ese tema de accountability, ese tema de oye, yo quiero que esté una persona, pero quiero también que esa persona, pues, sienta la camiseta. Queremos todo en la misma persona y aparte por el mismo sueldo, ¿no? No reconocemos. Si se puede más abajo, dicen por ahí, está bien. Todavía mucho mejor. Entonces, es importantísimo no negociar con la integridad. Hablemos del primer punto.
que es el punto de no es negociable. Si bien es cierto que las metas de alguna manera son temporales o llegan a ser específicas y los valores son de más largo plazo, los valores en teoría son los que inspiran pero también cohesionan. Es decir, hacen que las personas se junten para el mismo fin. Yo he visto equipos realmente que están muy, muy unidos o muy cohesionados, pero sobre todo porque tienen la comunicación correcta, porque terminan empatados en lo que valoran y porque terminan empatados con un mismo fin. Entonces, hay una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que si los tienes salud, si los tienes bien fundamentados, sin duda te va a ir bien en el sentido de cohesionar. La mala es que los antivalores también cohesionan. Esa parte no quiero dejar de decirla. ¿Qué pasa con los antivalores? Bien sencillo. Cuando empezamos a tener en esta bellísima ciudad situaciones de inseguridad, la mayor virtud que tenía la delincuencia organizada, ¿cuál creen que era? Estaba organizada, más organizada que nosotros como ciudadanos, mucho más organizada. Entonces, así como los valores cohesionan para bien, los antivalores también cohesionan para mal. Entonces, es muy importante que eso no lo perdamos de vista. ¿Por qué? Porque si empiezan antivalores en nuestra organización, van a encontrar sus pares. Y entonces pudieras llegar a tener una cultura que a la larga te pueda perjudicar. Más o menos sí me explico. Segundo punto. Hay un impacto en la cultura organizacional. Hay un estudio que hace Deloitte en México precisamente y dice que el 94% de los ejecutivos y el 88% de los empleados que se metieron a esta encuesta piensan que una empresa que llega a tener su éxito en sus resultados es aquella que tiene una fuerte cultura organizacional. ¿Y qué es este tema? Lo que tú promueves en tu empresa. La cultura se permea desde el dueño y desde el director general. Lo que permites, en todo caso, sin querer queriendo fomentas, para bien o para mal. Lo que no permites también es algo que no fomentas. Entonces es muy importante que entendamos que la cultura juega un rol importante en permitir o no permitir estos temas de valores. Número 3. Construcción de prestigio, confianza y reputación. Esta frase me la dijeron en mi primera entrevista cuando fui a Ucali, por eso, perdón si muchos de mis ejemplos están de este lado, apenas son 20 años, 18 años en Ucali. Entonces, cuando llego yo a la entrevista, uno de los fundadores me dice, fíjate que la frase más importante que tienes que aprender es que el prestigio se construye en muchos años, pero se pierde en un solo momento. Entonces es muy importante que entendamos que también ese prestigio nos puede dar de comer o nos puede dejar de dar de comer. Último punto. La diferencia entre querer y hacer. Todo el mundo quiere el éxito, ¿verdad? Pero no necesariamente todos quieren hacer el esfuerzo. Para mí esa es la parte más importante. No solo se trata de que la gente te diga qué hace, sino se trata de qué es lo que hacen ante esas situaciones. Cuando se vale que tú entrevistes y si la persona te empieza a decir, fíjate que yo no quiero estar ahí porque tenían ciertas malas prácticas, yo no quiero estar ahí porque no se vale cómo se conducen, yo no quiero estar ahí porque, platícame, ¿por qué tú estás en desacuerdo? Ah, mira, lo que yo creo es que el orden debe ser de esta manera. Y es de la manera que tú comprendes que las personas en realidad no están comulgando con esos antivalores. No sé si me siguen. A veces es muy difícil, yo sé que en media hora identificar en una entrevista que la persona tiene todos estos elementos es muy complicado, pero no es imposible. Sobre todo si empiezas, dicen por ahí en el argot de recursos humanos, les avientas toritos, preguntas difíciles que te empiecen a contestar y a través de ellas poder escuchar qué es lo que te dice la persona. Hace 12 años, les platico también una historia, hace 12 años me invitaron a mí a participar en Líderes Ciudadanos. Esta es una fundación que trata de, a través de ciertos segmentos, apoyar, les decía, los valores de la legalidad, digamos, anticorrupción. Hace 2 años me invitan a mí a Coparmex con empresarios
Yo creo que no tenían más de 2 años de empresas fundadas. La verdad es que eran muchos jóvenes, muchos jóvenes como los que tenemos, como los que todos estamos hoy aquí. Y estaban apenas ellos emprendiendo y buscaban un consejo. Y la plática tenía que ver con que hacer las cosas bien también es gratificante. Entonces, muchos de ellos manifestaban, sobre todo los de la industria de transporte, decían, es que sabes que hace 12 años, estoy hablando de 2010, 2012, yo no puedo dejar de decir que a mí las autoridades me extorsionan en lugares en donde ni siquiera incluso está prohibido que yo pase. Por los temas de los camiones, ya que a ciertas horas no deben circular calles principales. Y muchos de ellos decían, es que si tú, lo que tú me dices es muy complicado para nosotros, se va a acabar mi negocio. Yo lo que les decía es, nada más tengan mucho cuidado si ustedes creen que tienen que ceder. Porque al ceder ante la corrupción, a largo plazo, ¿qué creen? Es un poco como algunas personas que uno conoce, no tienen llenadera, ¿no? ¿Qué pasa? Las personas empiezan con una extorsión, después con otra, después con otra, y hay un momento en que no lo puedes controlar. Lamentablemente, llevando un poco de registro, por ahí de un 40% de los negocios sobrevivió. Los que más manifestaron estas situaciones de extorsión, hoy prácticamente ya ninguna empresa de ellos existe. Tuvieron que cambiar de giro, vender otra cosa, hacer otra cosa. Entonces, es muy importante que no perdamos de vista que al final hacer las cosas íntegras, de manera íntegra, no es negociable para nadie. Muy bien. Una analogía muy sencilla, si me permiten, de la naturaleza, entre los valores y las metas. Está muy sencilla la analogía. Imagínense que la empresa es un árbol, no como árbol de nigris, que decían que no se movía. La empresa es un árbol, organismo vivo, que tiene muchas cosas que dar. Y los frutos en particular son, como tal, el resultado de las metas. ¿Ok? Pero las raíces, perfecto. Las raíces, sin duda, son las que le pueden permitir que ese fruto pueda seguir o no pueda seguir en el largo plazo. Si mañana el fruto no se da, pero las raíces son fuertes, el árbol va a sobrevivir y el siguiente año va a poder tener una opción. Hasta ahí más o menos vamos bien. Pero si las raíces no sobreviven, ni el árbol ni el fruto se va a dar. ¿Ok? Vámonos al que sigue. Ya me pusieron por aquí la banderilla. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta? Muy bien. Quiero empezar. ¿Qué debemos de buscar? Ya hablamos de un poquito de las personas, de los empleados, pero para mí es muy importante también qué es lo que tienes que buscar en un liderazgo. Y a mí me encantó una definición del doctor Mario Alonso Puig. Si no lo siguen, síganlo. La verdad es que es una persona, un doctor muy interesante en su punto de vista y aterriza mucho este tema del aspecto humano en un aspecto científico y sobre todo estadísticamente más probado. Entonces él decía que para poder encontrar a los mejores líderes, número uno, el líder debe tener competencia, es decir, debe saber lo que hace. Un líder que no le sabe, créanme, es un líder que no sigue a la gente. Número dos, él decía que el líder también debiera de tener carácter, y no se refería a carácter fuerte ni que sea duro, no, tenía que tener firmeza, es decir, una persona fiable, una persona íntegra incluso, pero sobre todo una persona coherente. Si el líder no es coherente, la gente lo va a terminar de seguir. En el momento en que un empleado pierde o ve que pierde la coherencia ese líder, incluso si la tuvo, si la ve que la pierde, lo deja de seguir. Está muy interesante ese fenómeno, pero está muy sencillo. Es como caminar sobre algo resbaladizo. En la medida en la que veas que el piso está un poquito más seco y no te puedes caer, caminas más confiado. Pero si está resbaladizo, no te animas a caminar. Más o menos, ¿sí me explico? Número 3. Los líderes deben de tener una visión. Esta es una frase ochentera, permítemela porque sé que me vas a regañar por el old school, pero una frase ochentera decía que una visión sin acción es solo un sueño. Una acción sin visión no tiene sentido. Pero una visión con acción puede cambiar al mundo. Al final, si las personas saben a dónde los quieres llevar, las personas pueden adoptar o no el camino que tú quieres poner. ¿Ok? Finalmente, y esto no por ello menos importante, me encantó que le puso la palabra química. Se me hizo muy romántica. Porque tiene que ver con que el líder tiene que conectar. Si los líderes no conectan, difícilmente los van a seguir. ¿Cómo conectas? Escuchando a la persona, entendiendo a la persona y entendiendo que no diriges un grupo, diriges a personas
que cada quien en lo particular tiene ciertas necesidades. Intentamos cambiar por ahí un evento que teníamos, un encendido del pino que queríamos tener. Lo pongo de ejemplo. Pero llegó este año el furor de que, oye, ¿cómo ves? Si traemos mejor un Santa Claus y que los niños de los hijos de nuestros empleados mejor vayan a poner el pinito. Y le pidan a Santa Claus directamente lo que quieren llevar. Ah, pues qué padre y nos latió mucho esa situación. Pero luego llega el público que dice, oye, pues ¿por qué no dar encendido? Híjole, no hay tanto espacio. ¿Y vamos a traer a Santa Claus? Ah, no, perdóname, la pregunta no es esa. Es ¿dónde van a estar los churros y los elotes que dabas en el encendido del pino? Esa era un poco la preocupación. Sí me explico, a veces esa diferente universo no hay que dejar de escuchar. ¿Dudas o preguntas hasta aquí? Finalmente, antes de pasar a las conclusiones, una parte importantísima que tenía el Dream Team, desde 1989 que se anunció que se liberaba, se autoapuntaron, se autodenominaron. Ellos querían estar ahí, por una razón bien sencilla, porque ese equipo iba a hacer historia. La primera vez que les abrieran la puerta en entrar en Juegos Olímpicos, hizo la historia que hoy conocemos. No ha habido ningún Dream Team como el Dream Team 1. Esa es la realidad. Las mejores estrellas, los mejores puntos, el mejor momento, la verdad, fue ese momento. Ellos querían estar participando por decisión propia. Número uno, sabían del reconocimiento que iban a recibir. Reconocer a veces a nuestra gente implica que nosotros también tengamos que hacer, para que nos elijan, pues ser muy, muy prudentes en reconocer. Se vale dar las gracias, no es pecado dar las gracias. Claro, si viene atado de alguna motivación adicional, bienvenido, te lo van a agradecer. Muy importante. Es importante que entre nosotros fomentemos la cultura de respeto y dignidad. Por otro lado, está el tema de bienestar emocional y bienestar mental. No es caro pensar en que eso se puede ayudar, solucionar y prever. Primero, ya tenemos una NOM 35. Y número dos, que tenemos que aplicar. Para los que no saben, es una aplicación que tenemos que tener en un momento determinado en nuestras empresas y nos pueden auditar. Ahorita no están tan robustos que puede ser que no hayan llegado a tu oficina, pero es importante entender que eso es una obligación legal. Segundo punto, no sé si ustedes sabían, pero existe la unidad de Prevenims. No nada más ese comercial de mídete, muévete, no, hay algo más que eso. Y esa unidad, fíjense, entre otras cosas, te da exámenes de glucosa, exámenes, de alguna manera exámenes médicos, va a una unidad de manera gratuita, a todos tus empleados, obviamente, tenemos que tenerlos dados de alta en el seguro. Algunos requisitos muy sencillos que hay que cumplir, pero se pueden sin ningún problema tener y darte ese servicio. Un último tema, esa unidad, entre otras cosas, hace un tamizaje de trastornos mentales. La verdad, wow. Es decir, hoy en día, les decía ahorita el tema de resiliencia, la gente en un momento determinado está batallando mucho con el manejo de problemas. Y en ese manejo de problemas no necesariamente está teniendo una salida. Cada vez es más común encontrar gente que desarrolla ansiedad. Bueno, si nosotros no lo medimos o no le damos una salida o un apoyo, la verdad es que vamos a llenarnos de ese problema. Y no porque sea un problema per se, sino porque a lo mejor algo pudimos haber evitado, sobre todo por el bienestar de la persona. ¿Ok? Obviamente el tema de pertenencia y motivación, hay ciertos salarios emocionales que la gente sin duda valora mucho. Hace 2 años tuvimos la oportunidad de hacer un refresh de nuestros beneficios. Y les platico bien sencillos. Hubo temas de que sí, algunos temas de gastos menores, algunos temas. Yo creí que era un volumen interesantísimo. ¿Cuál creen que es el beneficio más usado de todos los que dimos? Les dimos, entre otras cosas, 6 permisos al año para ir a los eventos de sus hijos o ir a una situación de la visa. Ese hoy es el beneficio más usado. Digo, gracias a Dios porque no son gastos médicos, porque entonces no hay situación médica, ¿verdad? Pero a lo que me refiero es a que hubo muchos beneficios, pero el que más termina valorando la gente es algo que no nos cuesta tanto. ¿Y qué crees? Le da mucha cancha a él en entender que están pensando en él como persona. Finalmente, esta me gusta mucho, te prometo que ya estoy en conclusiones. El líder es una prestación. Eso nunca se nos olvide.
Tener un jefe que podamos seguir me permite a mí tener la tranquilidad de que yo puedo tener una carrera, de que yo puedo llegar a poder ser visto en lo que hago, en mis resultados, de que yo puedo tener a alguien que me pueda enseñar. Tener un jefe que no sea tu líder te desmotiva. Algunos lo hemos vivido, alguna vez o muchas veces. Pero si tienes al jefe adecuado, puedes desarrollarte en el sentido correcto. Una pregunta que no puse aquí, o varias preguntas, 3 preguntas. ¿Han hecho entrevistas de salida? Es muy importante que leamos lo que ponen. Una entrevista de salida es una entrevista que la gente hace cuando renunció. Pregúntales qué les gustó de la empresa, pregúntales qué no les gustó. Y te da un rapidito clima organizacional muy efectivo. Es importante verlo. Y no solo verlo, sino tomar ciertas acciones. ¿Quieres hacer historia? Comparte un propósito común. ¿Cómo se comparte un propósito común? Comunícalo. Eso es muy importante. Tenemos que fomentar la cultura de colaboración, que todo el mundo pueda estar. Tenemos que tener la capacidad de resiliencia y de adaptación. Un tema importante. En Suecia, hay una iniciativa de ley que ya está presentada, al parecer ya pasó, en donde la educación básica le quitan la tecnología. A los niños ya no les van a dar educación por tecnología. ¿Y saben por qué? Por este tema que no están desarrollando. Entre otras cosas, no están desarrollando la capacidad de ver problemas. Porque como aquel joven que nos habló del ChatGPT, no se puso a pensar en la carta. Le pusieron un torito, un problema que resolvió el ChatGPT. Entonces, hoy con esa tecnología, no digo que no debamos usarla. Lo que digo es que muchos terminan no desarrollando una capacidad de resiliencia, una capacidad de adaptarse. La pasión debe ser nuestro diferenciador, sí, todos queremos que la gente lo haga de manera feliz. TikTok otra vez. ¿Ustedes qué se imaginan que toman las personas que son felices? O sea, los apasionados. ¿Qué toman? No me refiero a Starbucks, no me refiero a Netflix. Las personas felices toman decisiones. Una persona que sabe tomar decisiones tiene una tranquilidad y una paz mental increíble. Ese es del doctor César Lozano, para que lo sigan. Y tiene mucha razón. Al final del día todos queremos dejar un legado. Bueno, platícales el sueño. No te lo quedes tú. Es muy importante que la gente sepa las metas y lo que estás esperando para ellos y de ellos. Finalmente, sin talento no hay éxito. Si no tienes un modelo de gestión de talento, hazlo. Inicia con tema de carrera, inicia por identificar tu gente clave, inicia por esto. Comunica, comunica y comunica. El que no sabe a dónde ir, no va a llegar nunca. Si no comunicamos las metas, no seamos tan celosos de decir, es que esto es tan confidencial que la gente no lo va a hacer. Al revés, comunícalo para que juntos lleguemos. Número 3, si tú tienes un buen talento, vas a tener flexibilidad, te vas a poder adaptar, vas a poder llegar a los retos. Un tema muy importante que ahorita lo mencioné, es muy importante identificar nuestros procesos y sobre todo, no quiero dejar de decirles, es importantísimo que empecemos a tener en nuestras organizaciones alguien que le tome el tiempo a la inteligencia artificial. ¿Por qué les digo los procesos? Porque lo más difícil que hoy ha enfrentado la inteligencia artificial es que no hay gente que traduzca el proceso a esa inteligencia. Llega todo el mundo, empresas dedicadas exclusivamente a la inteligencia artificial, pero no conocen tus procesos, no conocen tu negocio. Si tú tuvieras claro tu proceso, juntos van a hacer la magia. Es muy importante que eso nosotros lo tengamos desarrollado. Y 2, la inteligencia artificial, no crean que es tan cara. Hay mucha inteligencia artificial a nuestra disposición. Finalmente, todas las empresas de alto rendimiento, dice por ahí una encuesta de McKinsey, del 22 al 30% de las encuestas dicen que las empresas que tienen esta gestión de talento llegan a ser más exitosas y sobre todo más perdurables en el largo plazo. Finalmente, prepárate. Todo lo que tienes que hacer para ver este tema de talento, tenemos que entender que si nos preparamos, vamos a llegar a un largo plazo. ¿Alguna duda o pregunta hasta aquí? Es el tiempo de dudas y preguntas. Ahora sí, muchas gracias. Como todos los cambios que hemos tenido en la humanidad, es un tema de entender que si la pones al servicio
de lo que tú necesitas va a ser sin duda tu aliado. Yo creo que hay un momento en que la inteligencia artificial necesitas el famoso qué. Si alguno de ustedes ha utilizado el ChatGPT va generando un algoritmo, porque te va preguntando, porque te va conociendo, porque va entendiendo como que qué querías decir. Y de alguna manera, tu interacción, es decir, tú como humano, como persona, le vas dando mucho esa inteligencia. Entonces, yo sí creo, mi opinión es que muchos de los procesos quizás se pueden agilizar con la inteligencia artificial, muchos no necesariamente tanto. Incluso he visto aplicaciones que ayudan por el tema de sistemas, que ayudan a desarrollar, específicamente hacen programación, ¿ok? Por ahí hay un tema, si quieren, con Miriam lo platicamos porque hemos visto un par de aplicaciones, pero más allá de eso, lo que yo digo es, sigue siendo importante que a la inteligencia artificial alguien la guíe. Esa interconexión es para mí la clave. Como empresa, para nosotros el reto mayor es tener esa persona que pudiera llegar a entender lo que la inteligencia pudiera ayudar a sus procesos. Ese es el reto para mí que hoy tiene la inteligencia artificial, o más bien las empresas en ese renglón. ¿La misma pregunta o son dos? Mira, dos temas importantísimos. Hacer el proceso de la gestión de talento en el tema de high potential people, encontrar a tus de alto potencial, encontrar también o definir cuáles son tus posiciones clave. Estos dos temas te solucionan mucho el futuro. Te explico por qué. Encontrar a la gente que no vas a poder desarrollar como se ha desarrollado hace que tú tengas un largo plazo para la organización en sí. Ese es el punto número uno. Vamos a decirlo, ya empiezas a tener talento en la banca. Para un día, si se ofrece, de ahí pudiera salir. Pero número dos, si no tienes tan claro qué posiciones no se te pueden ir o qué personas no se te pueden ir de ciertas posiciones que son tan clave, en ese momento, mañana puede venir un shot o long shot, donde yo sé que ha sufrido mucho la industria específica de la tecnología. Tienen unos tirazos de incrementos de año con año en el mercado salarial increíbles. Yo me quedo realmente fascinado. Qué padre a lo mejor ser programador, pero más allá de eso, lo que creo es que tienes que identificar tus temas clave. Y si los identificas a la gente, va a ser más fácil. Lamentablemente no tenemos todas las balas del mundo. Entonces, las empresas llegan a tener un recurso limitado. Eligen dónde vas a tirar. Por lo menos la vas a tirar más inteligentemente a donde sabes que va a ir bien dirigido y donde sabes que te van a ayudar a tener a largo plazo. Más o menos. De todos modos, con mucho gusto. Podemos luego platicar. Una plática de café, con mucho gusto. ¿Alguien más? Perdón. A veces nos resistimos a que siempre queremos al más experimentado en la posición, ¿verdad? Pensamiento muy old school. Sin embargo, lo que sí te diría es que tienes que tratar, sobre todo en las posiciones de los rangos de inicio de experiencia, sí empezar a llenarte de gente joven y gente que tú puedas desarrollar. ¿Para qué? Para que tengan una escuela, para que aprendan la cultura, para que aprendan el proceso. Si hubiera una mezcla, yo te diría, empecé yo en Ucali hace 20 años, 18 años, en una mezcla en donde el promedio de edad era de 46 años y hoy tenemos un promedio de edad de 32. Y yo creo que la mezcla que hemos tenido, habemos unos que le bajamos el promedio, pero al final ese promedio ha sido bastante sano. Yo te diría, ese promedio de edad de la empresa, yo te diría ha sido bastante sano para la continuidad futuro y sobre todo te diría algo más, sobre todo para también tener la capacidad de adaptarte a los nuevos temas. En Ucali hemos atravesado muchos cambios, entre ellos cambios de producto, cambios incluso de visión hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué? Porque el mercado así lo ha marcado, pero nos ha permitido también entender que teníamos la filosofía y capacidad para poder cambiarlos, precisamente por esos jóvenes. Lamentablemente, y también les voy a decir otra realidad, cada vez es medio más común que a la gente le gusta engañar. Es decir, no te dice la neta del planeta. Sin embargo, para mí hay unas preguntas que son muy claves, más por la pregunta, es por la forma en la que te contesta. Yo siempre pregunto esas preguntas trilladas de, ¿cuál ha sido tu mayor logro? Si a la persona le entusiasma y te describe cómo lo consiguió, habla mucho de su pasión y habla mucho de entender cuál es su actitud ante el reto. Pero ¿sabes qué te dice más? Cuando le preguntas, ¿cuál ha sido tu mayor fracaso como profesional? Y si vuelve a tener la pasión de decir, ¿sabes qué? La verdad, ¿se le nota la culpa o no? La regué en esto, la regué en lo otro.
Sí, tomé esta actitud, sí, tuvimos que cambiarla. Gracias a Dios le dimos la vuelta y lo solucionamos. Tuve que aprender. Las personas que te terminan diciendo que del fracaso aprendió, esa persona tiene las dos cosas, tanto la actitud como la pasión. Para mí es importante que en la pasión no negocien que tenga el sentido de responsabilidad. Entonces, no, yo pensaría que por el contrario, digo, sí puede ser que a pesar de ser resilientes sean tercos, perdón la expresión, pero que sean no tan fácilmente movibles. No sé quién es Carlos, pero bueno, la pregunta es muy válida. Yo te diría, me parece que aquel que quiera tener esa capacidad de resiliencia tiene una capacidad de adaptación mucho más fácil, o mucho más sencilla. Entonces el cambio pudiera llegar a hacerle relativamente más fácil. Sin embargo, sí te diría que si es una persona que tiene, vamos a decirlo así, son un poquito más conservadores, por no decir que cuadrados y ensimismados, a esos ayúdales a entender por qué el cambio. 10 segundos les explico. Sigan también al doctor Alfonso Ruiz Soto, que es un semiólogo. Y este hombre decía lo siguiente: el problema de los cambios es que las personas pueden hacer el cambio por dos razones: o por la fuerza o porque les apasiona. No, pues yo quiero que en mi empresa a todos les apasione, ¿ok? Pero ¿cómo le hago? De hacerlo dicen en mi pueblo de jetas, hacerlo muy contento. Está muy sencillo. Las personas cambian de actitud ante el cambio cuando entienden el beneficio que les deja. Si la persona no entiende el beneficio que le deja de cambiar, no va a ser tan fácil que hagan el cambio. No importa sean resilientes o no, no importa sean adaptables o no. Lo digo yo por experiencia, lo tuve que aprender yo en carne propia. Me ha conocido ya desde hace tiempo nuestro buen amigo Aarón. Ahorita Aarón, lo digo nada más porque me ha costado mucho sudor. Estoy 19 kilos abajo. Tuve que bajar de peso porque entendí que eso beneficiaba a mi salud. No sé si me explique. Pregúntenme, y yo quisiera que todos honestamente delante de Dios levanten su mano. ¿A quién les gustan las dietas? A nadie le gusta la dieta. Yo no conozco a alguien que le guste la dieta, pero la tienes que hacer porque es por tu propio beneficio. La tienes que hacer porque es para tu propio bien. No sé si me explique y si conteste la pregunta. ¿Hay algún otro día? Felicidades. Gracias. Ahí la llevo. Muchas gracias, Ramiro. Gracias a ustedes. Muchas gracias. No, y quiero invitar a Aarón para que te dé un reconocimiento de parte de todo el equipo de 440. No sé cómo tiene preparado.